Muchísimas gracias, señor presidente. Con su autorización, procedo a comentar y responder las intervenciones que aquí se me han hecho. El senador Antonio García Cornejo habla de algo en lo que estoy totalmente de acuerdo cuando dice que todos juntos debemos de buscar soluciones. Y cuando habla de qué es lo que tenemos que hacer en un país que no tiene conectividad universal y que no tiene acceso en muchas ocasiones a medios como la televisión. Pues una de las cosas que ya se está haciendo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido precisamente algo que mencionaba el senador, un programa masivo y contundente, que es el Internet para todos. El Internet para todos va a dar de manera gratuita en todas las escuelas, en todos los hospitales y en las plazas públicas, conectividad. Y esto sin duda va a ser el gran cambio en la educación, porque desde el punto de vista más remoto del país se va a poder acceder a toda la información que tiene la red. En este momento, lo que hicimos fue precisamente ese esquema híbrido en donde estamos alcanzando a la inmensa mayoría de la población y en materia de población estudiantil, con los libros de texto gratuito, con la televisión, con el Internet y con los cuadernos que se distribuyen por 32,000 diferentes voluntarios que les llaman líderes comunitarios. Se reparten materiales gráficos a quien no tiene ese servicio y esa conectividad. Coincido sin duda en el reconocimiento a maestras y a maestros y tendremos que hacer una evaluación precisamente de todo lo que ha sucedido en el sector educativo en la pandemia, no solo de los rezagos, sino también de los avances, no solo de las carencias, sino también de los beneficios, porque como todo, hay claroscuros en este tema. Habla y pregunta si van a desaparecer 13 programas. Habíamos comentado que son 14 y que afortunadamente no van a desaparecer los 14. Algunos lo harán, otros se van a integrar a programas ya existentes, pero sin duda estamos trabajando para que lo verdaderamente sustantivo prevalezca. En el caso particular de Michoacán, sí quisiera comentarle, senador García Cornejo, que se firmó ya un acuerdo entre el gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación, en donde se le dio al gobierno del Estado este año 2,020 millones de pesos y se determinó, de acuerdo a la proporción de apoyo federal y apoyo estatal, que el 65.4% del costo educativo lo pondrá todos los años Michoacán y el 34.6% el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Esto nos lleva a algo muy importante. Estos recursos que requería Michoacán los tenía que negociar todos los años el gobernador de Michoacán con el gobierno federal.
El gobernador en turno tenía que venir a tocar las puertas del gobierno federal para pedir este recurso, que ahora ya está acordado y de manera automática se le entrega al Estado, de manera que se resuelve un problema muy serio que tenía el Estado en este sentido. En cuanto a los comentarios de la senadora Elvia Marcela Mora, yo quisiera felicitarla por su sensibilidad. Creo que el reconocimiento a maestras y maestros es fundamental, porque cuando uno habla con ellos, cuando uno está con ellos, cuando uno mantiene una relación cotidiana, se da cuenta de que han convertido sus casas en escuelas. Están incluso en muchas ocasiones vistiendo un cuarto de su hogar y dedicándolo exclusivamente a que sea la imagen que reciben escolar todas y todos sus alumnos, por lo que realmente es muy importante el reconocimiento. El cierre de escuelas privadas del que hablaba el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, en efecto se ha dado una mutación, una transferencia de alumnos de escuelas privadas a escuelas públicas, y lo que quisiera yo señalar es que tenemos a nuestro favor la pirámide poblacional, ya que en donde más migración ha habido, que son en los primeros años de primaria, en la mayoría del país es en donde están quedando ciertos espacios y lugares, porque la población infantil se empieza a achatar en esos lugares. Sí tenemos presión, pero no tenemos ningún punto crítico. Lugar va a haber para todos y para todas. El único tema aquí sería que en algunas ocasiones no va a ser la escuela específica que estaba buscando una familia por su cercanía o por la fama de ser una escuela de mayor calidad que otras, pero sin duda hay lugar para todas y todos. El senador Miguel Ángel Lucero Olivas nos preguntaba sobre qué habíamos hecho en este aspecto, y una cuestión muy importante fue que hicimos la inscripción extemporánea. Esto quiere decir que después del tema y de las fechas de inscripción se abrió todo un periodo de inscripciones extemporáneas. Estamos totalmente de acuerdo en el esfuerzo que debemos de tener para la primera infancia. Es uno de los aspectos que hemos trabajado tanto desde el punto de vista pedagógico como de los materiales educativos que hemos producido. Y yo quisiera señalar que tuvimos desde muy temprano el gobierno sendas reuniones con la Secretaría de Salud para estirar el diálogo y la responsabilidad educativa más allá de educación inicial, incluso desde el embarazo, y que la propia Secretaría pudiera capacitar a madres y padres de familia para que hubiera conciencia de la importancia de temas como la lactancia materna, de temas como la estimulación temprana, de temas como el apoyo en el nacimiento a los recién nacidos, con el tamiz neonatal, con la exploración profunda y con una serie de protocolos que se deben de seguir, ya que eso va a incidir de manera directa en la educación. Y vamos por esa ruta, aunque obviamente pues las prioridades se han venido cambiando debido a la pandemia, pero ese diálogo permanente y las medidas que estamos tomando siguen ese tránsito. En cuanto al
La regularización de los CENDIs acaba de autorizarse 68 millones de pesos para el estado de Durango. Hace muy poco, hace 3 semanas, tuve una reunión con el señor gobernador de Durango y vimos precisamente los temas que le preocupan de la Universidad Juárez, el tema de los quinquenios, el tema de la escuela de tiempo completo y de los CENDIs, y estamos trabajando en esos temas en nuestra relación con la Secretaría de Hacienda para darles solución. Estamos totalmente de acuerdo, qué bueno que cumplan 30 años con este modelo. Yo conozco, he ido a varios de los CENDIs de ustedes y realmente el trabajo que hacen, la metodología que llevan, el cuidado a las niñas y a los niños desde los 2 meses de edad en muchas ocasiones, es un método muy importante y una de las cosas que le hemos pedido a estos CENDIs es que podamos no solo hablar de los temas administrativos, sino también del modelo de atención a las niñas y a los niños. Yo quisiera que tuviéramos una reunión específica para ver cómo se va a manejar esto de acuerdo al recurso que finalmente se nos apruebe en el presupuesto. Alejandra Lagunes, estamos totalmente de acuerdo en la importancia que tiene dentro del mundo actual el tema digital y sobre todo el tema de habilidades digitales y las herramientas, formación y capacidades de los maestros que estamos impulsando. Precisamente es parte esencial de lo que hemos venido haciendo en Aprende en Casa. Tenemos muchas iniciativas que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, en febrero con Microsoft se consolidó el plan Innovar por México, que es una iniciativa que a través de una inversión que están haciendo de 1.100 millones de dólares por parte de esa empresa en un plazo de 5 años, buscan contribuir a que México evolucione en materia tecnológica, tanto en sectores productivos como en la propia educación. Y también tenemos el programa de habilidades para el futuro con el programa Innovación, conformado por aulas virtuales, que ese también es una contribución muy importante. Se comprometieron y ya los construyeron a hacer 3 laboratorios físicos, no virtuales, de innovación en 3 estados de la República que nosotros determinamos. Uno en el sur, Chiapas, otro en el centro, Veracruz, y otro en el norte, en Chihuahua, y 10 laboratorios virtuales de capacitación en habilidades digitales que vamos a poner en marcha este mismo año. Es importante señalar que todo el esfuerzo que se ha hecho también con Google en materia de dotar a maestras y a maestros y a los alumnos de cuentas para el uso de Internet es algo que ha venido a revolucionar la relación entre los maestros y maestras y sus alumnos. Es algo que ha permitido la educación a distancia de una manera sensible y sin duda, como dije hace un momento, algo que ya vino a cambiar la cultura digital de nuestro país. En cuanto a los problemas de definir ciertas herramientas para la transmisión de las clases, como es la televisión, hemos tratado al máximo de minimizar cualquier tipo de situación particular de alguna familia. Por ejemplo, señalabas de que una familia podía tener un solo aparato de televisión y varios miembros de la familia. Si se analizan los horarios, una familia de 6 hijos puede con un solo aparato de televisión darse las clases a los 6
miembros de la familia. ¿Qué fue lo que hicimos al definir los horarios? Dotar de computadoras a todos es un tema que pues debe estar a discusión, porque hasta ahorita ha habido muchos programas en el país que dotan de herramientas, que dotan de computadoras o de tablets y que realmente no han tenido el impacto de acuerdo a la inversión que se ha hecho. Como tú mismo dijiste, se están renovando continuamente las tecnologías y por eso se pensó en que lo más importante es apostarle a la cobertura, porque teniendo la cobertura es mucho más fácil trazar el camino hacia la cultura digital. Por eso, en la pregunta de acceso a Internet, sí hay el programa de Internet para todos que está llevando directamente Presidencia de la República. En cuanto al esfuerzo de gratuidad a estudiantes y docentes sobre contenidos educativos, hemos estado negociando con las empresas. Hasta ahorita lo que hemos ganado es que con una menor resolución, para que pesen menos los datos, sí se está pudiendo bajar voz e imagen de manera gratuita, pero seguimos las negociaciones para que muy pronto, cuando sea mucho más robusta la educación a distancia y que conviva con la educación presencial, tengamos una mejor resolución tecnológica. José Alberto Galarza Villaseñor, que nos habla de la incertidumbre universitaria. Yo quisiera señalarle que la definición presupuestal del señor presidente fue que todas las universidades tuvieran el recurso que tuvieron el año anterior más la inflación, y es lo que se ha venido manejando, pero tenemos dentro del sector educativo un compromiso muy fuerte con impulsar la educación superior, y por ello podemos hablar de que este año fue el año de mayor aumento de la matrícula universitaria en 20 años, lo que muestra nuestro interés por ella, ya que en el ciclo 19-20 la educación superior se incrementó en 4.8%. Esto significa la ampliación de 225.800 nuevos espacios en las modalidades escolarizadas y no escolarizadas. La tasa bruta de cobertura, y esto creo que es algo que debemos tener presente, que era de 41.6%, ya es de 41.6%, lo cual significa un incremento de 1.9%, casi 2% de puntos porcentuales respecto al ciclo anterior, y es el nivel más alto en 20 años. En cuanto a excelencia y pertinencia, podemos hablar de que el programa recibió un presupuesto de 507 millones de pesos este año, que se destinó a las UPES, a las UPEAS, a la UI, con el fin de que 87% de los programas académicos mejoren sus estándares de calidad en beneficio de más de 1.013.000 alumnos de licenciatura. También el Instituto Politécnico Nacional aumentó su matrícula en 16% este ciclo escolar. Y una cosa muy importante, se crearon 4 nuevas unidades profesionales, la unidad de ingeniería en Coahuila, la unidad profesional interdisciplinaria de Palenque, la de Tlaxcala y la de energía y movilidad en Hidalgo. Lo que tenemos es pues que todas estas nuevas unidades profesionales van a ser verdaderos polos de atracción en materia de investigación y de estudios
de educación superior en estas regiones, y creo que es muy importante que el Politécnico haya tomado ya esa decisión de descentralización y desconcentración. En cuanto al Tecnológico de México, ya opera la unidad académica del Espinal en su programa de energías renovables. Y la Universidad Abierta y a Distancia incrementó 13.3% su matrícula, lo cual nos habla del esfuerzo que se está haciendo para impulsar a todo aquel que quiera educación superior y cursar este nivel. En cuanto a la Ley General de Educación Superior, que ustedes van a discutir muy pronto, la intención es contar con un documento que refleje los principios que ha señalado el señor presidente y lo que hemos venido reiterando tanto en la reforma constitucional como en las leyes secundarias, de garantizar el acceso a todas las personas, de reivindicar el carácter público, gratuito de la educación y refrendar el respeto a la autonomía universitaria, fortaleciendo la Rectoría del Estado en materia educativa. Esta iniciativa pues se ha presentado con la firma de todos los grupos parlamentarios, de manera que no es algo que se haya diseñado unilateralmente, sino que se ha diseñado de manera conjunta. Y pues refleja la forma en que hemos tratado de trabajar en la Secretaría para poder llevar a cabo nuestra encomienda. Se hizo un grupo de análisis con diversos expertos en materia de educación superior y 11 universidades que se les llamaba las universidades en crisis, que tienen muchas presiones, sobre todo a fin de año en materia económica, se han apoyado durante diciembre de 18 y este año 19, y se han dado apoyos a Durango y Coahuila con más de 3,000 millones de pesos. Habría que comentar que parte importante de los problemas estructurales que tienen las universidades también se debe a decisiones que las propias universidades han tomado en su proceso de autonomía y que no consideraron una perspectiva financiera de las decisiones tomadas, muchas veces de índole laboral, que en este momento precisamente las tienen bajo esas fuertes presiones. Estas universidades están en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, en Nayarit, en Sinaloa, en el Estado de México, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. Una cosa muy importante para la educación superior y para esta Ley General de Educación Superior es precisamente que después de 40 años se va a tener esta nueva ley, lo cual marca precisamente un parteaguas en educación superior y la voluntad de hacer efectivo este derecho a todos los mexicanos. Yo quisiera señalar que una cuestión muy importante para nosotros es que en la Ley General de Educación por primera vez se ve toda la ruta desde educación inicial hasta educación superior. Los diferentes niveles educativos no se hablaban. Los responsables de educación superior, las propias universidades, no hablaban con educación media. No se ponían a analizar cómo es que recibían a los alumnos que terminaban la educación media superior. Y hoy tenemos un sistema y en la misma mesa nos sentamos todos para ver de qué manera podemos concatenar todos los niveles para que se vayan reforzando uno al otro, porque muchas decisiones para mejorar la educación superior se deben de tomar en educación inicial. Entonces, creo que es un enfoque importante que quiero destacar. En todo esto, pues todos los comentarios del senador Daniel Gutiérrez Castorena
los cuales agradezco muchos de ellos, pues creo que han venido dándole a usted respuesta de lo mismo. Beatriz Paredes Rangel habla de los deportistas discapacitados de alto rendimiento. Es un tema muy importante que tenemos que ver. El recurso para estos atletas que iban a ir a los Juegos Panamericanos se los dio el señor presidente de manera directa y se los dio por todo un año. Antes se les ministraban de manera trimestral. Y lo que ha dicho el señor presidente es que va a seguir entregándose este recurso en todos los casos, después de un análisis que se haga por parte de la Secretaría de Hacienda. Y en el caso de la Secretaría de Educación Pública, tanto para estos temas como para el tema de ciencia y tecnología, nombró a José Antonio Álvarez Lima para que junto con la Secretaría de Hacienda analizara todos los fideicomisos y vieran de qué manera y qué es lo que se tiene que rescatar. Entonces, lo que ha comentado es que cambia el medio, pero no los fines del recurso que se va a entregar. Y en el momento en que tengamos el resultado de esa decisión entre este grupo que creó el presidente y la Secretaría de Hacienda, pues ya podemos tener un posicionamiento al respecto. Pero sin duda estamos porque este tipo de apoyos que son tan importantes, obviamente continúen. Y es eso de lo que hablaba, de la disonancia entre el proyecto y el presupuesto. Eso es lo que nos ha llevado a meternos de lleno a estas negociaciones, me atrevo a decir permanentes, que estamos llevando a cabo, cuyos resultados los sabremos hasta que se apruebe el presupuesto. Ese es el tema. Yo quisiera que también viéramos el momento y la coyuntura. En este momento no hay recursos. El presidente ha definido muy claramente su política macroeconómica en el sentido de no contratar deuda pública, de no incrementar el déficit fiscal, de no incrementar los impuestos, y entonces todos los sectores pues han tenido recortes muy importantes. El hecho de que algún sector en específico, algún programa en particular reduzca su apoyo, no necesariamente es una definición de política, sino que es coyuntural, y con el tiempo que se recupere la economía podríamos ver que se recuperen también los montos presupuestales. Hablamos con ellos a diario, entonces ellos lo conocen. Discúlpeme, senador, no es diálogo. Continúe su comparecencia, señor secretario. En cuanto a una reunión de trabajo sobre cómo se va a evaluar, con todo gusto la organizamos y lo vemos con todo gusto con tiempo para ver los temas que aquí comenta. En cuanto al reforzamiento entre ciclos, es algo que tenemos previsto precisamente como una de las políticas, y en educación a distancia también logramos algo muy importante, y es que las maestras y los maestros están acompañando a los alumnos, y en vez de quedarse en el año en que están asignados, cambiaron junto con sus alumnos porque ya los conocían, y esto pues hemos visto que ha tenido un buen desempeño. Uno de los temas importantes es que lo que usted mencionó, senadora, de que la coyuntura ha hecho muchos cambios, y que si estamos hablando de coyuntura o de transformación, yo creo que esa es la gran reflexión que tenemos que hacer precisamente para repensar la educación después de la pandemia. La senadora María Guadalupe Saldaña
Yo quisiera que los juicios que ha externado aquí en la tribuna también lo pudiéramos constatar con las maestras y los maestros. Tenemos mucha investigación, tenemos un diálogo permanente con ellos y muchas de las cosas que usted comentó creo que al hablar con ellas y con ellos podrían matizarse de manera muy importante. No son millones de niños los que no tienen ni internet, ni televisión, ni acceso a los libros de texto. Realmente la inmensa mayoría de niñas y niños tienen cómo y en dónde estudiar a distancia. Pero aunque fuera uno, creo que tenemos la obligación de que todos tengan la posibilidad de hacerlo y de que no se queden atrás. Ahora, una cosa importante, y creo que es una reflexión que todos tenemos que hacer, que incluso ya lo comentó de alguna manera aquí la senadora Antares, es que muchas de las cosas que se critican son cosas que se heredan de un gobierno a otro y que cuando llega un nuevo gobierno pareciese que es responsable de todo el rezago previo. Entonces hay que tener también perspectiva para ver si lo que está haciendo uno es cambiar la ruta y cambiar la tendencia y ir mejorando las cosas, pero definitivamente en dónde tomó el timón del barco. Porque al decir que las maestras y los maestros quieren reglas claras y no amenazas, en toda la investigación que se hizo durante los foros educativos previos a que tomáramos posesión de la Secretaría, las maestras y los maestros lo que sentían, que estaban amenazados, y lo que querían era precisamente que eso cambiara, que es lo que estamos construyendo desde entonces. La evaluación continúa y en la Constitución y en las leyes secundarias está la ruta para el ascenso horizontal o vertical. Entonces, es muy importante eso porque la mayoría de los maestros tienen un compromiso más allá de lo que reciben y se van a capacitar de manera natural. Eso es algo en lo que no estuvimos de acuerdo y por eso es que se cambió la ley y por eso es que incluso se cambió la Constitución para que eso pudiera llevarse a cabo. Y lo que hemos visto es un magisterio que recupera el orgullo en sí mismo. Antes teníamos un magisterio, y no lo digo yo, lo dijo el secretario de Educación Chuaifet, cuando hizo una consulta y él la explicó aquí en la Ciudadela, en el edificio de las bibliotecas de cultura, dice que el resultado de su evaluación fue que el maestro mexicano se sentía agredido, se sentía deprimido, se sentía maltratado por la sociedad mexicana. Y si hacemos el mismo ejercicio, estoy seguro, porque ya lo estamos haciendo, que hoy la maestra y el maestro mexicano se siente orgulloso de ser maestra y maestro. Y cuando una maestra está frente a grupo o un maestro orgulloso de serlo, pues obviamente va a ser un mejor maestro. Y cuando una niña o un niño, en vez de ver en la televisión que los maestros no tienen capacidad, escucha que los maestros están dando lo mejor de sí todo el tiempo, al llegar a la clase va a respetar mucho más a su maestra o a su maestro. Es algo que sin duda incide después en la calidad educativa. Y sí se le está cumpliendo a los maestros. El año pasado basificamos a más de 130,000 maestras y maestros que llevaban décadas sin base. Lo que logramos ver es que la administración como tal de la Secretaría no era una prioridad y por eso había muchísimo rezago en muchísimos temas
magisteriales que hemos podido ir resolviendo poco a poco porque las incidencias son muy grandes. Y hablando de Michoacán, pues allí en Michoacán nos encontramos con más de 3.500 plazas que se le dieron al magisterio sin evaluación. Podría haber sido obligatoria, pero se les dieron sin evaluación. Y hoy hay una caja transparente que está en la ley, en donde lo que tenemos es todo un sistema en donde se hace público el tema de los ascensos y las promociones. Y eso es algo muy importante, porque antes no se hacía público. Entonces, pero no en el momento de asignarlos. Una cosa muy importante es precisamente que no podemos negar la realidad. Esa realidad es que esas plazas se estaban dando sin evaluación. Hoy es un delito. Y si alguien comete un delito, va a pagar las consecuencias. Eso es algo que cambia mucho la relación entre la autoridad y los sindicatos. A mí me han dicho, es que ese tema no es legal, ese tema se puede arreglar con una negociación política. Y les digo, no, el tema es legal porque un servidor público solo puede hacer lo que la ley le permite. No puede hacer las cosas sin tener el sustento legal. Y ese es un cambio muy importante que se está dando. Y en donde no se esté dando, acérqueme la información, porque nos interesa mucho que este camino se transite para que sea transparente 100%. En cuanto a las normales, la evaluación presencial no se ha desarrollado y es algo que tenemos que hacer en cuanto pueda ya haber estas evaluaciones de manera presencial. Y lo que hemos determinado, y estamos por publicar la norma, es algo que ya cometí hace un momento, de que quien se inscriba para una plaza, para acceder a una plaza, va a recibir una clave y va a ser una sola lista que no va a distinguir entre dónde se estudió. Exacto. Hoy se hizo así porque es transitorio hasta diciembre. No, la ley no dice eso. Lo que dice la ley... Sí, senadora, lo conmino a escuchar la comparecencia del secretario. Lo que dice la ley es que tendrán prioridad los que estudiaron en una normal pública. ¿Pero qué es prioridad? Bueno, la ley le hicieron los congresistas, perdón. ¿Qué es prioridad? Prioridad es que en caso de igualdad, un postulante tiene 9 puntos y otro postulante tiene 9 puntos. En ese caso entra el que ingresó a la pública. Por eso se va a hacer la lista, una sola lista, con una clave que no se va a poder identificar la procedencia, si es público o privado, y donde se va a ver exclusivamente las calificaciones. Y en caso de empate es donde va a haber esa prioridad. No, digo, lo platicamos cuando usted quiera, pero no es necesario porque la ley la diseñamos para este sistema. Quizás lo que no explicamos a fondo fue que necesitábamos un periodo de transición que era de aquí a diciembre por la pandemia. Otro tema importante es el tema de las plazas, y aquí sí quiero hacer una reflexión. En el ciclo escolar 19-20 había 141.701 aspirantes inscritos y solo se pudo otorgar plaza a 62,000. Y cada año sucede lo mismo. Egresan muchos más normalistas que las plazas que hay. Esto también tiene que ver con la pirámide poblacional. Entonces, esa idea de que quien ingrese a una normal va a tener un trabajo seguro
pues la dinámica poblacional y las necesidades del sector educativo nos indican que no necesariamente es así. Gloria Sánchez Hernández, con todo gusto vemos lo que nos solicitó en una cita. Yo le hablo más tarde para poderla arreglar. Y en cuanto a las escuelas de tiempo completo, estamos viendo esa carencia de presupuesto que sí existe. Para este año nosotros tuvimos una asignación presupuestal de 5,000 millones de pesos, cuando normalmente ese proyecto cuesta alrededor de 9,000. Como no hubo en todos los estados distribución de alimentos para los niños, bajó la presión financiera a alrededor de 2,700, y es lo que estamos viendo con Hacienda, que se nos otorgue para poder hacer esos pagos que en efecto no se están haciendo, pero estamos sobre de ello. Finalmente, agradezco mucho la intervención de Antares Vázquez y creo que el tema de prepa en línea es un tema muy importante que también tenemos que definir. Y para finalizar, yo quisiera hacer una reflexión con todas y todos ustedes, precisamente sobre los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, sobre la necesidad de repensar la educación para México y de lograr acuerdos básicos que permitan que la educación esté bien anclada y no se tenga que mover de manera abrupta por consideraciones políticas o por cambios en las dirigencias o en las secretarías. Somos un país que tiene 3 grandes realidades. Somos un país que tiene una gran población indígena, que tiene necesidades, culturas y realidades distintas a un país mestizo, que tiene también toda una cultura diferenciada de la población indígena y de la población que está en un México más moderno, más criollo. Y estos 3 Méxicos muchas veces hablan para resolver su problema desde el punto de vista de su realidad y no ven completo el panorama de los 3 Méxicos que somos. Creo que en la educación esto se ve de manera muy clara y que para poder resolver el problema del desarrollo de México y de la educación tenemos que trazar políticas diferenciadas, porque son políticas para cada uno de estos Méxicos. El año que entra precisamente va a haber una enorme lista de festividades porque se cumple el centenario, el bicentenario de la independencia de México, y creo que es un momento para reflexionar la educación, para reflexionar nuestra realidad como mexicanos. Una persona española que se vino a vivir a México, después de vivir aquí varios años, le pregunté que cuál pensaba que era la diferencia más profunda entre España y México. Y su respuesta me sorprendió. Yo esperaba otra respuesta, pero me dijo la actitud. En México, en España, nosotros vamos a la mejor escuela del mundo, aunque no sea cierto. Vivimos en la mejor ciudad del continente, aunque no sea cierto, y somos ciudadanas del mejor país del mundo, aunque no sea cierto. Y lo que he visto mucho en México es que dicen que van a la peor escuela del mundo, aunque no sea cierto, que viven en la peor ciudad del planeta, aunque no sea cierto, y que viven en un país de los peores del mundo, aunque no sea cierto. Creo que es muy importante reconocer nuestras fortalezas para poder resolver nuestras necesidades.
y ver las fortalezas de cada uno de estos Méxicos, que son muchas, para resolver los problemas de todos, y que ese perdón que se va a dar el año que entra a las comunidades indígenas a las cuales se les va a solicitar el perdón por la historia que han vivido, no es para no encontrarnos, no es para instigar el rencor, sino todo lo contrario, para solucionar un problema histórico y poder transitar como un solo pueblo. Hoy en Aprende en Casa a lo mejor tenemos resuelto en algún tema el 80% del problema, y lo que a la población se le dice es que falta el 20%. Lo importante es que si tenemos el 80% en algún tema, estamos demostrando que sí se puede. Y creo que esa actitud es algo que tenemos que reflexionar, porque es lo que le vamos a inculcar a nuestras niñas y niños en la educación. Muchas veces se educa más con las actitudes de las maestras y los maestros, con las actitudes de los padres y madres de familia, que con las lecciones que se dan en el salón de clases. Yo los invito, porque vamos a hacer una reflexión amplia, abierta, incluyente, a que el año que entra lo dediquemos a reflexionar sobre el futuro de nuestra educación, y que todos estamos invitados a trazar el camino, ya que es sin duda una de las definiciones fundamentales de nuestro país. Les agradezco a todas y a todos su tiempo, sus preguntas, su actitud, y todas las dudas que queden, con todo gusto las podemos resolver en reuniones privadas. Muchísimas gracias.